Bienvenidas, bienvenidos. Les habla aquí su profesor Ricardo Chica. Estoy a cargo de la materia de Teoría de la Comunicación 1. Y en esta ocasión vamos a hablar del capítulo número 4 del libro Introducción a los Estudios de Comunicación de John Fiske. Este libro está dedicado a los códigos. Y Fiske, para desarrollar el capítulo, en primera instancia nos habla de qué es la semiótica. Es el estudio del sentido de los signos y al mismo tiempo se comprenden tres grandes áreas de estudio. Por una parte están los signos mismos, están los códigos y está la cultura. Ojo, porque aquí me parece que hay que tener en cuenta también que nuestra relación con los códigos es fundamentalmente una experiencia cultural. El gusto que yo tengo por vestirme de cierta manera, el gusto musical o el gusto gastronómico que yo tenga, son experiencias que yo tengo con los códigos. Si yo, por ejemplo, tengo una preferencia por la comida mexicana, eso significa que estoy familiarizado y tengo una experiencia con la comida mexicana en tanto código. Entonces, vale la pena tener en cuenta esto porque es lo que me da la pista de que los códigos son básicamente experiencias de percepción, y por eso es que Fiske arranca hablando de los códigos digitales y los códigos analógicos. Son básicamente dos paradigmas de recepción. Los códigos analógicos tienen información sobre aquí y el ahora, y los códigos digitales son más representativos. Los códigos digitales, y Fiske te da un ejemplo bastante sencillo con respecto a los relojes, te distinguen cada uno de los componentes para que tú los relaciones. En un reloj digital, por ejemplo, tú distingues los elementos gráficos que te dan la hora, los elementos gráficos que te dan los minutos y los elementos gráficos que te dan los segundos en un reloj digital. Mientras que en un reloj analógico tú tienes que superponer las partes, en este caso las manecillas de reloj, con respecto a una superficie que te haya pintado los números. Un buen ejemplo también del código digital tiene que ver con bailar, porque es que ellos funcionan en escala continua. Tú, por ejemplo, a la hora de bailar tienes que seguir la pista de la base rítmica de la canción. Al seguirle la pista, haces un empalme entre tu cuerpo, tus pies y la escala continua de la música. ¿Ves? Mientras que en los códigos digitales, básicamente tenemos que poner en interacción dos elementos. Por ejemplo, el significado y el significante. Si yo a ti te digo la palabra corbatín, simplemente te doy el aspecto mental del signo, el significado. Corbatín puede ser cualquier tipo de corbatín, pero cuando ya yo te presento el corbatín, te estoy dando el elemento significante, el aspecto concreto del signo, y ya tú puedes darle sentido al corbatín. ¿De qué se trata? Bien, y en esa misma línea, en ese mismo hilo conductor, para ampliar todo esto de los códigos analógicos, Fiske te desarrolla todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal. La comunicación no verbal constituye un repertorio de códigos que tienen que ver con la cinésica, con la kinésica, con el movimiento de los ojos, con el movimiento de las manos, con las posturas, etcétera, 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 y que sirve mucho para estudiar en qué consiste el trabajo de los presentadores de noticias en la televisión. Además de esto, ya para pasarnos a lo que es los códigos digitales, Fiske comienza a mostrarte la interacción y la distinción entre otras categorías de código. Por ejemplo, la diferencia entre código de banda ancha y código de banda estrecha, o la diferencia entre código elaborado y código restringido. Los códigos elaborados y los códigos restringidos se refieren básicamente a los contenidos. Hay códigos restringidos, es decir, contenidos muy fáciles de entender. Por ejemplo, un semáforo. Tú sabes qué significa rojo, el amarillo y el verde. Mientras que un código elaborado supone que el receptor tenga una experiencia más compleja con la cultura. Por ejemplo, si a ti te presentan un libro escrito en alemán sobre astrofísica, por supuesto que ahí los contenidos y los códigos son más elaborados. En cambio, los códigos de banda ancha y código de banda estrecha se refiere a las audiencias. La banda ancha se refiere a una audiencia masiva. Por ejemplo, un concierto, un partido de fútbol, la transmisión de una final de fútbol, así sea por televisión. Cientos de millones de personas, código de banda ancha, viendo un código muy fácil de entender, que es el fútbol. Y también es un código restringido, las reglas del fútbol. Eso por una parte. Mientras que por otra parte, el código de banda estrecha se refiere a las
a las audiencias específicas, por ejemplo, una convención de científicos. Ese es el capítulo fascinante, número 4, Códigos, de John Fiske.